Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Pero, Bernardo, ¿el estado de la economía se puede resumir en qué? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí. Yo creo que hay dos factores importantes. El estado de la economía, ¿cuál es? Y además la incertidumbre por el cambio de gobierno, incertidumbre natural en un proceso de estos. ¿Cómo se resuelve el estado de la economía? Creo que en tres elementos. Una economía que está en recesión, donde se destruyen plazas de empleo adecuado. Segundo punto, un sector público con un déficit del 7,5% del PIB y un servicio de la deuda que el año pasado costó más del 10% del PIB. Y tercer punto, una economía poco competitiva como consecuencia del incremento de los costos internos. Esos son los tres desafíos que tiene la economía ecuatoriana y que son la factura que nos deja el correísmo, los excesos del correísmo. Y claro, debemos hablar de cómo se van a ir corrigiendo estas cosas de manera coordinada y, por supuesto, quiénes van a ser los responsables de eso. Pero yo más bien tengo unas preocupaciones porque no escucho cómo se van a enfrentar estos problemas. A ratos, de hecho, parecería que ni siquiera hay problemas y tampoco hay señales claras me parece escasos, estamos 16. Sí, 16. 16 de mayo, el 24 es el cambio de gobierno, a escasos 8 días de cambio de gobierno, no sabemos ni siquiera quiénes van a ser las autoridades encargadas de llevar a cabo estas correcciones. De manera que me parece que estamos atrasados y hay que empezar a dar señales claras de por dónde va a ir el ajuste económico y cómo vamos a participar el resto de la sociedad para dar una mano, para apoyar en este proceso que es un proceso importante. Esto de por dónde vendrá el ajuste, claro, necesariamente tiene que venir un ajuste, Fernando. Este estado de la economía hay que aumentarle algo más de lo que nos dice Bernardo. Obviamente, un saludo para los miles de oyentes que tiene esta emisora, para los distinguidos caballeros, compañeros de panel, para usted, Francisco, muchas gracias por la invitación. Yo creo que Bernardo ha puntualizado cosas de extraordinaria importancia que se tienen que tomar de emergencia, acciones. Que tenemos que hacer un ajuste, no queda otra alternativa porque si no el problema será mayor. Debe comenzar esta posibilidad de crear un ambiente positivo en los agentes económicos del país, primeramente reconociendo de que tenemos un problema fiscal extraordinariamente complicado. Miren, ustedes como profesionales y los oyentes conocen, en el año 2006 tuvimos un déficit real de 7.500 millones de dólares, que fue en el 2016. En el 2016, 7.500 millones de dólares que bordea el 8%. Y hoy posiblemente para el año 2017, 8.300 millones de dólares que bordeará el 9%. Si nosotros comparamos en los indicadores que en Europa se utilizan para estabilizar una economía y ahí existiendo una unión económica, los países que exceden de un déficit fiscal del 3% son tremendamente, reciben algunas sanciones de tipo estructural, económico. Por lo tanto, nosotros estaríamos experimentando el triple de ese límite máximo de la comunidad económica que desde que tenía el ECU y luego el euro, se trata de tener una unión económica. Entonces, debería comenzarse con entender que tenemos un problema muy grave y que las necesidades de financiamiento donde el pago del servicio de la deuda ha crecido en comparación al 2016 en el 125% para el 2017, el tema es realmente complicado y necesitaremos alrededor de entre 11 y 12 mil millones de dólares en este año, con un presupuesto de 30 mil millones de dólares. Imagínense, 12 mil millones de dólares es un tema realmente complejo y que debe partir en reconocer el gobierno este gravísimo problema que tenemos. Pero hay ajuste, ustedes nos dicen, hace falta un ajuste. ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Cómo así?
Bienvenido, economista. Gracias, Francisco. Saludos aquí a los que nos acompañan en el panel. Creo que es importante primero señalar que yo no creo que el barco ha llegado a puerto seguro. Yo creo que el barco está a la deriva. Y yo diría, parece bastante la figura del Titanic de hace algunos años atrás. Del 98, como recuerdo, presidente. Yo le voy a decir dos cosas aquí. Primero, que para uno poder resolver un problema tienen que entender el problema. Yo tengo una preocupación de que no se esté entendiendo lo que el país está atravesando. Y sobre esa base me resulta también muy difícil poder vislumbrar qué van a hacer si no entienden lo que está ocurriendo. Y si conocen lo que está ocurriendo, ¿por qué no han dicho lo que van a hacer? Probablemente porque la primera razón no está cubierta, o segunda, porque no conocen qué es lo que realmente debería hacerse, o porque política o ideológicamente no quisieran decir lo que deberían hacer. Entonces, bajo ese prisma, yo diría, aquí no es sino ver lo que está ocurriendo todos los días. Un país con un nivel de inversión extranjera que no le permite recuperar una fuente permanente de liquidez externa dado el régimen de la dolarización, con un riesgo que es el segundo más alto de América Latina, con un problema de empleo que según las últimas cifras significa que es el 38% de la población que tiene una ocupación adecuada. Plena, como dicen ellos. Y me vienen a decir que no hay paquetazo. ¿Qué más paquetazo que eso, pues? Si el paquetazo no es solamente subir la medida económica o subir la tarifa eléctrica, pues. El paquetazo es la situación económica en que se encuentra el país y la situación donde están los ecuatorianos. ¿Por qué hay esa reacción? ¿Por qué hay ese pedido de rectificación que se expresó en la contienda electoral última de la mitad de los ecuatorianos? No ha de ser pues porque han manejado las cosas bien. Lo que ha hecho este gobierno en los últimos 2 años y que el presidente dice que se le va a reconocer la historia es endeudarle al país como ningún gobierno en el pasado lo ha hecho, al menos en las últimas 2 décadas. Eso es lo que ha hecho el gobierno. Y de esa manera ha dopado a la economía para que no se sientan los embates de los errores acumulados en los 8 años anteriores. Eso es lo que realmente ha ocurrido. El país ha tenido un crecimiento del endeudamiento público absolutamente monumental en las últimas fechas, al punto de que este momento la relación de la deuda con el respecto al PIB, incluyendo todo lo que hay que incluir, según unos números es del 50%, según otros podemos llegar al 60% también. Cuando en el año 2009, claro, porque usted suma y resta lo que quiere restar y lo que quiere sumar. No incluye endeudamiento entre entidades del sector público, caso del Seguro Social, caso del Banco Central, y por lo tanto reduce el monto del endeudamiento. Pero ¿y acaso esa deuda no hay que pagar? ¿Acaso no hay que devolverle al Banco Central las obligaciones que son de alguna manera recibidas de los depósitos en la institución por parte del público? Eso es plata del público, eso no es plata del gobierno. ¿O no será de devolverle al Estado la plata cuando esa es plata de los afiliados y no plata del gobierno? Entonces esas son obligaciones que hay que atender. ¿O no se va a pagar los atrasos que existen con los proveedores del gobierno y los contratistas, constructores, proveedores petroleros? Y la deuda petrolera de Petroamazonas, con todos los acreedores que tiene, ¿eso tampoco se va a pagar? ¿O eso no es considerado como deuda? Yo creo que aquí tenemos un problema más grande de lo que estamos viendo y que por ser una continuación hasta este momento al menos el nuevo gobierno del saliente, tal vez no lleguemos a descubrir realmente qué es lo que está por detrás de todo. Yo inclusive me adelanto a decirle algo, yo tengo una seria preocupación de que la situación es más complicada de la que se ve en los números, porque hay información que no se conoce y hay otra información que adolece de bases lo suficientemente técnicas para poder decir que esa es la realmente correcta. Ahí estamos hablando primero. ¿Usted se teme ahí que puede haber alguna alteración de cifras? No es necesariamente o no han aplicado bien la fórmula. No necesariamente alteración, pero usted puede tener una moderación de la metodología para que el resultado sea distinto. Claro, no dice 2 más 2, 5. Claro. Pero le pone en 3 pasos siguientes para que sea más largo el 2 más 2, 5. Entonces,
O le cambiamos las C más acá y entonces le pongamos, hay formas metodológicas de mostrar que la situación es otra. Entonces, sobre esa base, para resumir la respuesta, yo le diría: el país está en crisis, el país está con una ausencia de un norte a donde se dirige, y estamos a prácticamente una semana del cambio de gobierno, y el nuevo gobierno dice qué va a hacer. Yo le sumaría a los problemas que enumeró Bernardo el tema de la debilidad del sector externo, es que es adaptado obviamente al otro. El sector externo es la fuente de alimentación de liquidez para sostener la propia dolarización, y estamos con un sector externo sustentado en las restricciones para tener un comercio exterior favorable. Entonces yo creo que hay bastantes frentes que atacar, y lo primero que uno tiene que reconocer si quiere resolver un problema es reconocer que tiene un problema. Si yo tengo un problema de obesidad, tengo que reconocer que estoy obeso para poder bajar de peso. O si tengo un problema de alcoholismo, tengo que reconocer que soy alcohólico para poder dejar de tomar licor. Y si el gobierno no... pero si yo no reconozco que tengo un problema económico, ¿cómo voy a resolver el problema? Entonces, yo creo que la situación es un poco más complicada de la que se ve a simple vista. Lo que le pasa a la plataforma financiera ahí en la Amazonas, ¿no? Que a uno ni le abren, ya se inundó completamente. Han creído que es problema de liquidez, pero han entendido mal el problema. Entendieron mal. La liquidez no pasa porque se inunde. Claro, y uno dice, ¿y cuánto costó eso, no? ¿Y dónde la han puesto? ¿Qué fallas tendrá? ¿Así está la economía realmente? ¿O no quieren ustedes reconocer por lo menos la habilidad de pasar? Nuevamente les pregunto eso. A ver, Bernardo. Muy simbólico lo ocurrido en la plataforma financiera, además. Sí, es sumamente simbólico por donde se le vea. Además, yo sigo sin entender cómo se les ocurrió hacer un edificio de esa magnitud. Es casi un monumento al derroche correísta, y de esa forma, además, a la calidad del gasto. Es muy sumamente simbólico. Nos podríamos pasar un programa entero conversando del alcance de lo ocurrido en ese lugar. Yo coincido con Mauricio, hay que tener claro el punto de partida, cuál es el estado actual de la economía. Y hay que tener claro, y creo que en esto también nos están fallando las futuras autoridades, cuál es la meta, cuál es el estado deseado dentro de 3 años, de 4 años. Mira, estamos aquí y nos vamos acá. Para ponerlo tal vez en términos geográficos, estamos en Quito y nos vamos a Guayaquil. Ya sabemos. Ahora, ¿por dónde nos vamos? Nos vamos a ir por Santo Domingo, nos vamos a ir en avión, nos vamos a ir en bicicleta, vamos a caminar, yo qué sé, pero vamos definiendo el punto de partida, el punto de llegada, los medios para movilizarnos, y creo que todas estas preguntas están en el aire todavía. Yo quisiera, sin embargo, Francisco, darle el beneficio de la duda al señor Moreno. Y me parece a mí... Una duda favorable, ¿no? Sí, yo quisiera. Me parece a mí que, adicional a los problemas económicos que hemos comentado aquí, las relaciones de poder al interior de Alianza País deben ser un factor difícil de manejar. El señor presidente Correa, como sabemos, es una persona que impone sus decisiones, sigue siendo presidente en funciones. No sé qué tan fácil va a ser lidiar con él como expresidente de la República. Y seguramente, quisiera pensar, el señor Moreno, por prudencia, está todavía manteniendo un perfil bajo para no tener que tener un confrontamiento innecesario. Sí. Habría que ver, por eso, dando este beneficio de la duda al señor Moreno, qué es lo que dice el señor Moreno y qué es lo que hace, por sobre todo, los primeros días de su gobierno. Porque por ahora, con este, protagonismo que tiene el señor Correa y que buscas, por sobre todo, además, en los últimos días de su gobierno, de pronto, prudentemente, el señor Moreno está manteniendo un perfil bajo, lo cual es nocivo, dadas la cantidad de interrogantes económicas que existen, pero posiblemente comprensible, dadas las relaciones de poder al interior. Así que habrá que ver cuáles son los anuncios, los mensajes que da los primeros días de gobierno. Ahí sí ya no va a tener excusa.
Va a tener que decir esto es, ¿no? Sí. Y estos son los responsables y partimos de acá. Yo creo que, por ejemplo, si yo fuera el señor Moreno, francamente, lo primero que hiciera es aclarar cuál es el estado real de la economía para que a mí no me toque asumir facturas de gastos que yo no he hecho, por decirlo de alguna manera. Si yo fuera el señor Moreno, lo primero que haría es decir, miren, así me entregan la economía. Esta es la deuda pública, este es el costo de la deuda pública. Pero ahí destroza la mesa tendida. Es que, Francisco, lo de la mesa tendida es una ficción. Una ficción absoluta. Entonces, yo sí, digamos, es que yo voy a ser el responsable, yo sí diría, mire, esta es la situación. De cierta manera, como un médico, decir, miren, el paciente está así, vamos a entrar a quirófano en este momento, pero así ha llegado el paciente al hospital. Yo haría eso del señor Moreno y decir, miren, vamos a proceder con estas prácticas, con estos métodos, etcétera. Fernando, usted topaba el tema de esto es un tema ideológico y hay economistas de izquierda. Y yo me ponía a pensar, esto que tiene que volverse práctico. Porque si se vuelve solo ideológico, entonces esto está bien, pues. Porque los de izquierda se supone nos han estado gobernando. Y yo no les reconozco de izquierda, pero se supone que 10 años han estado los de izquierda, Fernando. Yo creo que hay que recordar lo que decía un presidente chino. No importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Entonces no me preocupa el tema ideológico, sino que tenga los efectos en economía. Yo quisiera aprovechar estos importantes minutos de su programa, Francisco, en dar algunos tips de lo que debería hacer el presidente. O qué aspiraríamos que haga el presidente. ¿Qué aspiraría? Él había hablado de que era necesario hacer un grupo consultor para tratar el tema de los impuestos, porque no es que el Ecuador tiene una carga tributaria demasiado grande. Si nos comparamos con Perú, con Colombia, estamos más o menos igual, pero estamos abajo de Chile, de Uruguay, de Argentina. Ese no es el problema. Es la capacidad de generar ingresos por la parte de los ecuatorianos para cobrar y el empresario, claro, y el empresario porque tenemos un mercado pequeño, las economías de escala en un mercado tan pequeño no producen los efectos económicos adecuados. Entonces, esa reforma tributaria que sería el producto de esta comisión. Y de la que ya se habla, ¿no? De la que se habla que podría comenzar con eso. Tendría que eso dar el efecto de tranquilidad a los agentes económicos. Debería pensarse en la eliminación del impuesto a la salida de divisas para poder propiciar una adecuada inversión extranjera con tranquilidad para el inversionista, en donde en áreas prioritarias como es el turismo, en Manabí, en Esmeraldas, queden exentos de impuestos. Ya por la ley que era de solidaridad por el terremoto, automáticamente bajará el IVA del 14 al 12, las salvaguardas y las sobretasas también se recuperan el nivel anterior. ¿Usted cree que no coincide que el IVA debería mantenerse en el 14? Es que si es que nosotros aumentamos el IVA, que si bien es un impuesto un indirecto, año lo hemos pagado, claro, dijo un asambleísta que ha producido más o menos 700 millones de dólares, pero que tiene efectos perniciosos porque el impuesto indirecto es regresivo, no es progresivo como el impuesto a la renta. Al ser regresivo paga igual el que gana poco como el que gana mucho, y eso es injusto. Tendríamos que hacer entender, y creo yo que es parte de la solución, de que lo que puede salvar al Ecuador es el sector externo. Toda la economía y el programa económico eso toma su tiempo. Tendría que enrumbar para propiciar que los ecuatorianos exportemos todo lo que podamos, con calidad a la mayor cantidad de mercados, porque eso tiene el efecto positivo, ya que el sector externo es el motor de la economía, de que vengan divisas y por lo tanto el sistema financiero, el Banco Central se proveen de divisas, el costo del financiamiento baja y comienza el efecto positivo de la reactivación económica, porque las empresas venden más, especialmente para afuera donde tenemos mercado, porque el mercado externo es limitado, interno es limitado. Entonces, en ese sentido, yo creo que por ahí debería comenzar una sola reforma tributaria que estudie adecuadamente este tema que está asfixiando al empresariado ecuatoriano. Y no es que tengamos sobre cantidad de impuestos y de carga tributaria y que
una importante profesora internacional de una de las universidades de posgrado aquí en el país manifestaba el asunto. Es que de eso no se trata, sino es la capacidad que tiene el sector empresarial y las familias, las economías domésticas, de atender esos requerimientos del Estado que lastimosamente van a un gasto público enorme que no puede soportar la economía ecuatoriana. Entonces, eso debería ser el mensaje fundamental y obviamente yo me añado a lo que han dicho los caballeros aquí presentes. Hay que reconocer primero el problema, ¿no es cierto?, para poder encontrar la solución más adecuada. ¿Será que ideológicamente están impedidos de ir al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a los multilaterales, como suelen llamarles? Este programa, ¿qué nomás debe contener? ¿El suyo ya está en la web a propósito? Buena pregunta y ahí va para eso precisamente, Francisco. A finales de esta semana, viernes máximo el lunes, yo estoy haciendo una rueda de prensa con la presentación del programa. Voy a entregarle a la prensa el físico de eso, voy a hacer una explicación verbal, lo voy a transmitir por redes y también voy a poner en una hoja web o en algún mecanismo electrónico para que puedan pueda obtener el documento. Para que puedan acceder. A finales de esta semana podría ser. Entre viernes y lunes. Estoy ya puliendo algunos detalles simplemente. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero comentar sobre esta parte? El Ecuador necesita un programa económico. No tiene un programa económico. Lo que ha tenido es un uso a dedo de los recursos que ha recibido por petróleo, por impuestos y por deuda. Y se han gastado en lo que han pensado electoralmente les da mejores réditos. Eso es lo que ha tenido el Ecuador en 10 años. No hay un programa económico donde establezca prioridades, donde ponga metas, donde ponga objetivos, donde ponga instrumentos, donde busque acuerdos. Y eso necesita una estructura y necesita quien pueda aplicar esa estructura, quien pueda implementar ese programa. Y yo creo sobre esa base que el presidente electo Lenín Moreno tiene la gran oportunidad. Yo creo que muy poca gente tiene la posibilidad de ser presidente de la República. Claro. Él tiene la gran oportunidad de arreglar las cosas. Se va a ganar algunos poco amistosos personajes, sí, pero le va a convenir al Ecuador. Él tiene que hacer un programa económico que sea pragmático, sin color ideológico. Y como decía Fernando, aquí hay que resolver los problemas. Si hay que aplicarle un poco más al Estado para que entre, y eso es más keynesiano, pues hay que hacerlo. Si hay que meter al sector privado para que apoye, y eso es más neoliberal, pues hay que hacerlo. Hay que hacer lo que el país necesita que se haga. Tiene que ser un programa pragmático y sobre esa base probablemente va a tener que no solamente cuestionar, sino indicar los errores del pasado. Va a tener que hacerlo. Yo tengo para no verlo todo tan desfavorable, tan negativo. Bernardo ya le dejó el beneficio de la duda. Yo le veo a él una persona, no le veo a una persona intransigente, le veo más abierta a dialogar. ¿Así? Pero que no se vea la apertura al diálogo como una debilidad de gobierno. Uno puede ser abierto, pero eso no quiere decir que no esté defendiendo conceptos y principios. Él tiene la posibilidad de revertir esta situación. El problema económico es serio, pero sí hay cómo arreglarlo. Pero para eso hay que hacer un programa económico sobre bases ciertas, certeras, creíbles, confiables, y él tiene esa gran oportunidad. El tema de la deuda está dentro del programa económico. El tema de los impuestos está dentro del programa económico. Todo eso tiene que estar inserto en ese proceso. ¿Y no dirán otra reforma tributaria? Yo creo que sí se requiere una reforma... Francisco, porque es absolutamente nocivo. 10 años se pasan quejando el impuesto a la salida de divisas, el anticipo del impuesto a la renta, las salvaguardias, los aranceles excesivos para ciertos productos. Hay una serie de cosas que hay que arreglar, pero como lo dijimos en campaña nosotros cuando estuvimos en eso, se requiere una sola, y no volver a topar el tema impositivo por los siguientes 4 años, porque ese es uno de los grandes problemas para el inversionista de aquí de afuera, que le estén cambiando las reglas y las normas. Y si quieren atraer inversión, por favor, déjense de estar denunciando tratados de protección de inversiones extranjeras. Eso lo único que hace, pero lo único que hace es seguir dando esas señales de adversidad a los recursos que estamos necesitando que vengan de afuera, vía inversión, ni siquiera por deuda. Así que
él tiene la gran oportunidad de hacer eso. Va a tener que darle espalda en ciertas cosas, va a tener que exigir transparencia. Yo de él pediría una auditoría internacional de las cifras para que estar seguro de lo que están diciendo es lo que es, y porque usted tiene un diagnóstico equivocado. Claro, se puede dar una medicina que no, claro. Entonces yo creo que hay que estar seguro de lo que se va a hacer, pero estamos a una semana, Francisco, y estoy obviamente con las mismas preocupaciones de Bernardo y Fernando. Con poco optimismo, porque obviamente no escucho un mensaje distinto. distinto. Será lo que dice, yo también dije en un programa público eso, que el presidente Moreno está guardando un poco, porque el presidente Correa en 10 años nos ha demostrado que no es capaz pues, de que le critiquen y aceptar. A ver, ¿a quién se le eligió como presidente de la República para el próximo 24 de mayo? ¿A quién le eligieron? Él va a ser el presidente del Ecuador. Él va a ser el presidente del Ecuador. Él tiene que ocupar su puesto. Sí. Él tiene que ser el que lidere el proceso. Y él tiene que saber que hay la mitad del país que está en desacuerdo con lo que se ha visto en los últimos años. La gente quiere libertad, la gente quiere democracia, la gente quiere respeto, quiere menos agresividad. Eso quiere la gente. Y quiere arreglar economía. Y tiene que entender eso. Digan lo que digan los señores que están sentados en la Asamblea Nacional o lo que haya dicho el presidente. Él tiene la gran oportunidad, repito, de hacer lo que el país requiere.